Saludos a todos. Estamos en el día 44. Seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído, día 44, 2 de 2. Segunda parte, segunda sección, capítulo segundo. Punto 1522 al punto 1540. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 1522. Una gracia eclesial. Los enfermos que reciben este sacramento, uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyen al bien del pueblo de Dios. Cuando celebra este sacramento, la Iglesia, en la comunión de los santos, intercede por el bien del enfermo, y el enfermo a su vez, por la gracia de este sacramento, contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien de todos los hombres, por los que la Iglesia sufre y se ofrece, por Cristo, a Dios Padre. Punto 1523. Una preparación para el último tránsito. Si el sacramento de la unción de los enfermos es concedida a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida. De manera que se la ha llamado también sacramento de los que parten. La unción de los enfermos acaba por conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo, como el bautismo había comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva. La de la confirmación nos había refortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece el término de nuestra vida terrena, un escudo para defenderse en los últimos combates y entrar en la casa del Padre. 5. El viático, último sacramento del cristiano. 1524. A los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de la unción de los enfermos, la Eucaristía con viático, recibida en este momento del paso hacia el Padre. La comunión del cuerpo y la sangre de Cristo tiene una significación y una importancia particulares. Es semilla de vida eterna y poder de resurrección según las palabras del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Puesto que es sacramento de Cristo, muerto y resucitado, la Eucaristía es aquí sacramento del paso de la muerte a la vida, de este mundo al Padre. Punto 1525. Así como los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía constituyen una unidad llamada los sacramentos de la iniciación cristiana, se puede decir que la penitencia, la santa unción y la Eucaristía en cuanto viático constituyen la vida cristiana. Toca a su fin los sacramentos que preparan para entrar en la patria o los sacramentos que cierran la peregrinación. Resumen. Punto 1526. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia que oren sobre él y le unjan con el óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Punto 1527. El sacramento de la unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de vejez. Punto 1528. El tiempo oportuno para recibir la santa unción llega ciertamente cuando el fiel comienza a encontrarse en peligro de muerte por causa de enfermedad o de vejez. Punto 1529.
Cada vez que un cristiano cae gravemente enfermo puede recibir la santa unción y también cuando, después de haberla recibido, la enfermedad se agrava. Punto 1530. Solo los sacerdotes, presbíteros y obispos pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Para conferirlo emplean óleo bendecido por el obispo o, en caso necesario, por el mismo presbítero que celebra. Punto 1531. Lo esencial de la celebración de este sacramento consiste en la unción en la frente y en las manos del enfermo, en el rito romano, y en otras partes del cuerpo en Oriente, unción acompañada de la oración litúrgica del sacerdote celebrante que pide la gracia especial de este sacramento. Punto 1532. La gracia especial del sacramento de la unción de los enfermos tiene como efectos la unión del enfermo a la pasión de Cristo para su bien y el de toda la Iglesia, el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez, el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia, el restablecimiento de la salud corporal si conviene a la salud espiritual, la preparación para el paso a la vida eterna. Capítulo 3. Los sacramentos al servicio de la comunidad. Punto 1533. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de la iniciación cristiana. Fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Confieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos en marcha hacia la patria. Punto 1534. Otros dos sacramentos, el orden y el matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás, confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. Punto 1535. En estos sacramentos, los que fueron ya consagrados por el bautismo y la confirmación para el sacerdocio común de todos los fieles, pueden recibir consagraciones particulares. Los que reciben el sacramento del orden son consagrados para, en el nombre de Cristo, ser los pastores de la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Por su parte, los cónyuges cristianos son fortificados y como consagrados para los deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial. Artículo 6. El sacramento del orden. Punto 1536. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Sobre la institución y la misión del ministerio apostólico por Cristo ya se ha tratado en la primera parte. Aquí solo se trata de la realidad sacramental mediante la que se transmite este misterio. 1. El nombre del sacramento del orden. Punto 1537. La palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Ordinatio designa la integración de un orden. En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamento en la Sagrada Escritura, llama desde los tiempos antiguos con el nombre de taxeis en griego, de ordines en latín. Así la liturgia habla del orden episcoparum, del ordo presbiterorum, del ordo diaconorum. También reciben este nombre de ordo
otros grupos, los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas. Punto 1538. La integración en uno de estos cuerpos de la Iglesia se hacía por un rito llamado ordinatio, acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición o un sacramento. Hoy la palabra ordinatio está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos, que va más allá de una simple elección, designación, delegación o institución por la comunidad, pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado, sacra potestas, que solo puede venir de Cristo a través de su Iglesia. La ordenación también es llamada consecratio, porque es un poner aparte y un vestir por Cristo mismo para su Iglesia. La imposición de manos del obispo con la oración consecratoria constituye el signo visible de esta consagración. 2. El sacramento del orden de la economía de la salvación. El sacerdocio de la antigua alianza. Punto 1539. El pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las 12 tribus, la de Levi, para el servicio litúrgico. Dios mismo es la parte de su herencia. Un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la antigua alianza. En ella los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Punto 1540. Instituido para anunciar la palabra de Dios y para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración, este sacerdocio de la antigua alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios y no podía alcanzar una santificación definitiva, que sólo podría ser lograda por el sacrificio de Cristo. Hasta aquí el punto 1540. Continuaremos con el punto 1541 en el próximo video. Gracias.